Son las 8 de la mañana en Radio María. A continuación, en Radio María, el programa especial Bases Históricas de Nuestro País, conducido por Diana Candanedo y el profesor Rommel Escarriola. Bienvenidos, bienvenidas, amigos Radio Escuchas, a este programa especial de Radio María en el Mes de la Patria sobre las bases históricas de nuestra nación panameña. Les saludamos con todo cariño, su servidora Diana Candanedo. Ustedes ya me conocen por el programa Agendas de la Pastoral de la Cultura cada sábado en la mañana, y hoy transmitiremos con la eficiente ayuda de Joshua Lucero en los controles y en las redes. Para iniciar, vamos a poner este programa en las manos del Dios de la vida, del Dios Padre y Madre, de nuestra Madrecita María, pidiéndole su bendición para nuestro invitado, para todos nuestros oyentes y para todo nuestro pueblo, nuestro valiente pueblo de Panamá, en este Mes de la Patria, en que ha sido bajo unas circunstancias muy diferentes, especiales y difíciles. Que el Señor, a través de nuestra Madre María, nos bendiga y bendiga a todos ustedes. Amén. Con ocasión de este mes de noviembre, llamado Mes de la Patria, Radio María ha venido transmitiendo una serie de programas relacionados con la historia de nuestro país y la forma como se ha ido moldeando nuestro modo de ser panameños. Entre el 3 y el 5 de noviembre estuvimos transmitiendo sobre los antecedentes y hechos vinculados al 3 de noviembre. En el programa de hoy nos vamos a concentrar más sobre el movimiento de independencia de España, el 28 de noviembre y sus antecedentes y sus consecuencias. Nuestro invitado de hoy es el profesor Rommel Escarriola Palacios, conocido historiador de pensamiento crítico, siempre basado en evidencias, catedrático de la Universidad de Panamá. El pasado 3 y 5 de noviembre transmitimos con él la primera parte de este programa, un interesante especial sobre los antecedentes y consecuencias del 3 de noviembre. Profesor Rommel, hablemos del proceso emancipador desarrollado el 28 de noviembre de 1821, por el cual Panamá rompe los lazos coloniales que existían entre nuestro territorio y el Imperio Español, dando término así a 321 años de vida colonial, según dicen mis notas. Quisiera comenzar, profesor, contextualizando por parte suya la independencia de Panamá en el marco de los demás movimientos independentistas de Hispanoamérica, que entiendo comenzaron en 1814 y se extendieron hasta 1824, excepto Cuba y Puerto Rico, que todavía permanecieron bajo la dominación española. Y aquí la pregunta de arranque es, ¿qué ocurría en España en los inicios del siglo XIX? ¿Y por qué las naciones hispanoamericanas se independizan? ¿Estas fueron revoluciones políticas, ideológicas? Adelante, profesor. Adelante. Micrófono. Abra el micrófono. Panamá es el país que más tardíamente se incorpora al movimiento de independencia. Ya desde 1810 hasta el año de 1824-25, en Sudamérica, la San Martín, O'Higgins, Paula de San Martín, habían llevado el movimiento de independencia. ¿Quiénes eran ellos? Hay que identificarlos primero.
son los llamados los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, y los cuales no tenían las mismas oportunidades que aquellos españoles que habían nacido en España, pero que al llegar a América ocupaban los puestos más importantes. Había una especie de diferencia social y de alcurnia frente al criollo nacido en América y al español nacido en Europa. Así que la lucha es una lucha política y una lucha armada por expulsar del territorio de América Latina a las huestes españolas. Y eso debido a los siguientes motivos. Primero, ya le mencioné uno de que los criollos estaban relegados a un segundo plano. Las actividades económicas estaban más beneficiadas y con mayor urgencia hacia los llegados de España. Las autoridades administrativas también. Y el comercio también estaba en manos de los españoles llegados a España. Y eso obviamente causa una fricción, porque ya los nacidos en América habían visto con buenos ojos la revolución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa de 1789. Entonces, las revoluciones se basan en principios, en ideologías y principalmente en la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso no sucedía en España, a pesar de que ya a finales de principios del siglo XX hubo una pequeña apertura con las Cortes de Cádiz, pero la monarquía española seguía reinando. Y los principios de la libertad, igualdad y fraternidad se expresaban también en los principios de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y el poder omnipresente del monarca va a ser eliminado y constituido entonces por asambleas democráticas donde los individuos pueden participar. Sin embargo, en este periodo, en Europa, esas asambleas obviamente están dirigidas por una clase social determinada por la clase alta o la burguesía que luchaba contra la presencia de los terratenientes y de la monarquía. Concretamente en América es el mismo fenómeno, pero para hacer una revolución, un cambio social, se necesitan no solo cambiar las estructuras sociales, sino tener la fundamentación de cómo lo vas a hacer. Y la fundamentación estaba basada en el liberalismo. El liberalismo es una doctrina económica, social y política que plantea la libertad del individuo. Caso específico en Panamá, 1821, que se inicia, antes de 1821 no había imprenta en Panamá. Una cosa curiosa, el último país de América en traer la imprenta fue en Panamá, mientras que en Perú, en Chile, en Argentina y en México existía la imprenta en Panamá llega en 1821. Y esa imprenta es dirigida por los hermanos Goitía y es una imprenta donde se plantean las proclamas liberales de la justicia social de las personas ante el poder del rey. Y aparecen figuras como San Martín, O'Higgins, Paula de Santander y el gran libertador Simón Bolívar. Bolívar es un
hombre adinerado, dueño de esclavos. Era un hombre con principios liberales, pero que, como ser criollo, estaba marginado de ascender al poder político y económico. Y dirige entonces la lucha de la independencia. Hay muchos señalamientos que se le han hecho a Bolívar, como que Bolívar pide la ayuda a Inglaterra para llevar a cabo la revolución. Incluso muchos teóricos, historiadores han señalado a Bolívar como un hombre no consecuente con sus ideas. Yo sí creo que fue un hombre consecuente con sus ideas, porque un hombre que libera a Colombia, influye en la liberación de Panamá, influye en la liberación de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, del Perú, un hombre solo. Y además hay algo muy característico de Bolívar. Bolívar no era un militar. Bolívar aprendió en la guerra siendo guerrero. Él no se formó en una academia militar. Sin embargo, sus obras fueron en base a la liberación de los pueblos latinoamericanos. Profesor Rommel, Sí. antes de seguir con Bolívar, que es una de las figuras centrales para mí Sí. en este proceso de independencia de España, no solamente de Panamá, sino de los otros países, usted mencionó, comenzó a mencionar que la independencia básicamente fue liderizada por los criollos. Y yo quisiera que analicemos un poquito más la estructura social que había en las colonias españolas, porque entiendo que había criollos, había indios, había negros, había mestizos, y cómo era esa estructura de clases o castas o grupos sociales, y eso en qué influyó y quiénes participaron, porque no quisiera, o no sé si eso fue así, tener la sensación de que solamente los criollos que se sentían desplazados por no tener los mismos privilegios que los españoles, fueron los que liderizaron totalmente la independencia. Y entonces el resto, mestizos, indios, negros, no se querían independizar. ¿Cómo era esa situación? Sí, bueno, lo que pasa es que es una situación bastante compleja. Y compleja en el sentido de que los criollos, en un momento dado, eran dueños de esclavos. ¿Cómo convencer a la gran masa de esclavos para que se una a una revolución? Y había una división de castas o de clases sociales. Los peninsulares en la parte superior de la pirámide social. Tenían los comerciantes, los jueces, los vinculados al comercio, los vinculados al tráfico marítimo y sobre todo los criollos. Pero bajo esa pirámide social existían los negros esclavos y los indígenas. Y frente a ese hecho, tanto el sector de los criollos como el sector de la clase social que estaba excluida de todos los derechos, sentía el interés por ser libre. El esclavo quería ser libre, no quería ser una mano de obra. Y el hecho, sobre todo los esclavos, es que cuando los españoles conquistan América, ellos llegan a desarrollar una teoría de Quines de Sepúlveda, donde plantean que los indígenas no tienen alma. Tenían el igual que nosotros, pero no tenían alma. Y si no tienes alma, no eres un ser humano, sino un instrumento de carga y de trabajo. Como un animal. Sí, como un animal. Entonces vino una fricción con el padre de las casas, que en un tiempo sí fue un encomendero, dueño de esclavos, pero después se arrepintió y luchó por la liberación de el indígena y el esclavo. Y también, además de todo eso, en el seno
de la iglesia habían también divisiones, obviamente, presentes. Pero habían religiosos que, por su vocación y por sus principios éticos, apoyaban a la liberación de los esclavos. Y el desarrollo económico, precisamente en Panamá, estaba vinculado por la mano de obra esclava que lo poseían principalmente los portugueses. Los portugueses en Panamá la Vieja tenían una casa de esclavos, un tratante de esclavos. Ellos vendían a los esclavos como si fuera cualquier objeto, ¿no? Y si más joven era y más fuerte eran, era más valioso el esclavo. Y el esclavo fue traído de África a América en barcos y acostados en el piso y encadenados. Y el que moría simplemente lo tiraban por la borda. Profesor, entonces, eso significa que los criollos que eran dueños de esclavos, así como también lo eran los españoles, para que participaran los esclavos en el proceso independentista, de alguna manera tendrían que darles algunos niveles de libertad a estos esclavos y a los indios, que también creo que algunos participaron en el proceso de independencia. También esto era como una alianza, o tendría que haberse dado algún tipo de alianza entre indios, negros e incluso mestizos, pues. No sé si eso se dio. Yo estoy pensando en la independencia que viene desde México, porque creo que México fue uno de los primeros países en independizarse, ¿no? Ahí estaban los caudillos como Francisco Villa, Emiliano Zapata. Bueno, Carranza. mucho antes Benito Juárez. Ah, sí, Benito Juárez, así es. Entonces, esa alianza entre los diferentes grupos sociales se llegó a realizar. Sí, se llegó a realizar. Sobre la marcha. En Panamá hemos encontrado datos de Panamá la Vieja, antes de la presencia de Bolívar. Un esclavo se podía declarar, no él, sino el dueño lo podía declarar libre y le podía dar la libertad al esclavo. Y en Panamá la Vieja habían esclavos libres, pero también habían esclavos subordinados a el dueño de la hacienda de el cruce por la vía del río Chagres y la construcción de casas y la explotación de las minas, principalmente en Veragua. Y muchos, hay datos suficientes de que en Panamá la Vieja muchos esclavos obtuvieron entonces su libertad. Pero llegando al Istmo de Panamá, que es la parte medular de la independencia. En 1821 y 1821 hay dos intentos separatistas en Panamá que se caracterizan principalmente bueno, si no creo que terminé de responderle la pregunta, no creo que terminé de responderle la pregunta. Sí hubo incluso decretos de liberación de esclavos y que posteriormente en 1850 con Tomás Cipriano de Mosquera en Colombia también hay la libertad de los esclavos y empieza la persecución a la Iglesia Católica, que le quitan todos los bienes materiales. Y también en la época colonial hubo una persecución a los curas jesuitas, fundadores de la primera Universidad de San Javier. La única universidad colonial fue la Universidad de San Javier. Y salieron personas prestigiosas como Sebastián López Ruiz, que fue uno de los grandes, podríamos decir, antecedentes de aquellas personas vinculadas a los estudios científicos y a la quina. Y Sebastián López Ruiz, que la Universidad de San Javier duró muy poco. Duró muy poco por una fricción que se dio en España. Carlos III, rey de España, había desarrollado una política liberal, pero a mi forma de ver, consideraba a los jesuitas como una competencia política
frente a, porque los jesuitas desarrollaron una labor extraordinaria en América. Incluso crearon en Brasil haciendas y le dieron las reducciones jesuitas de educación a los indígenas y el trato de los jesuitas, principalmente en Brasil, porque después, posteriormente, en Brasil, los españoles salieron del Brasil y llegaron entonces los portugueses a esclavizar y destruyeron totalmente todo el trabajo de los jesuitas. Entonces, en Panamá está la Universidad de San Javier. Voy a hacer una acotación que es importante. Y la lucha política, porque yo la considero una lucha política por intereses, de Carlos III veía a los jesuitas como enemigos, no como aliados, porque habían llegado a desarrollar una inserción en la sociedad que Carlos III no lo había podido lograr. Y expulsan a los jesuitas de Panamá del barrio de San Felipe, los agarran, los encadenan y de ahí lo llevan a Portobelo encadenado y de ahí lo trasladan entonces a España y eliminan las órdenes de los jesuitas. Eso también ocurrió en otros países. En todos los países de América fue la expulsión de los jesuitas y fue un golpe. Hay personas que dicen que bueno, que las universidades latinoamericanas de la época de la colonia solo se enseñaba metafísica, aristotélica, pero hay los resultados en Panamá de dos personalidades fueron importantes. Lastimosamente creo que el cálculo que tengo es que no duró 14, ni siquiera llegaron a los 14 años la universidad. Y Panamá tiene una característica muy particular. En la colonia nada más hubo una universidad. Sí. Y en el siglo XIX nada más tuvo una universidad. Y las dos tuvieron momentos muy difíciles y tiempos de duración muy escasos. Profesor, volviendo entonces para ir redondeando el tema de la estructura social que prevalecía en los países de América hispana, los españoles estaban en la pirámide arriba, después seguían los criollos, ¿no? Sí. Después seguían los mestizos, me imagino, y los indios y negros estaban en la parte de abajo. Sí, habían incluso clasificaciones de mulato, del color de la piel, y habían incluso se hicieron unas clasificaciones que yo hasta en la actualidad no las entiendo. Eso significa entonces, hay que ver las personas en ese momento para poder ver las clasificaciones que existían, que se dieron en ese momento, ¿no? Pero al final a lo que quisiera al final llegar, ellos se unen a la lucha armada. Eso tanto es así que bueno, me estoy adelantando un poco, pero voy a echar para atrás, que lo interesante ahora para mostrarles son las actas de independencia de Panamá, incluso el acta de independencia de Portobelo y de Santiago de Veraguas, que es muy desconocida. Hay en el siglo, a finales del siglo XIX, un avance y principalmente en la primera mitad del siglo XIX hay una liberación de los esclavos. Pero volviendo ahora a la lucha revolucionaria, Panamá es uno de los últimos países, como usted dijo, como Cuba, que se incorporan a la lucha. Y eso tiene una explicación muy importante. España había dictado el decreto de libre comercio, donde le daba la oportunidad a la clase social de la burguesía comercial poder negociar libremente y sin trabas
mientras que en los países suramericanos le ponían trabas de comercio, en Panamá no existía eso. Y Panamá entonces le da, Panamá no, cierto grupo social le da la espalda a las luchas de independencia. Cuando el rey elimina el decreto de libre comercio, Panamá hace así, bueno, ¿qué pasó? Nos dejaron fuera del juego económico, entonces deciden llevar a cabo el movimiento de independencia en 1821 y que coincide con la llegada de la imprenta en el año de 1821, que se empiezan a repartir panfletos donde se habla de la libertad de expresión, la libertad de comercio y eso. Y el primer movimiento independentista, yo sí quisiera hacer algo. Yo, cuando a veces hago las exposiciones, no me gusta leer, porque creo que puedo hasta aburrir a la persona, pero sí traigo el acta de independencia de la Villa de los Santos, del 10 de noviembre de la Villa de los Santos. Profesor, yo quisiera que leyéramos ¿Sí? eso al regresar de la pausa. Okay. Pero Bien, entonces quiero cerrar, quiero redondear este bloque diciendo que, como usted bien ha explicado, Panamá fue uno de los últimos países en independizarse, y eso tiene unas causas muy específicas. Panamá tuvo un tratamiento especial de alguna manera con esta cláusula de libre comercio que cuando fue abolida, entonces la clase comercial panameña, obviamente, me imagino que vinculada y favorecida por el libre comercio, como todavía lo está en este momento, 200 años después, se vio como que, bueno, España nos ha quitado el beneficio, entonces ya no tenemos por qué serle fiel a España, ¿no? Entonces, eso se entiende. Pero mientras tanto, digo, ya la independencia venía, creo yo, usted me corrige, la independencia venía desde hace rato, desde México. Creo que México ha sido uno de los primeros países. Centroamérica se estaba independizando. Con Morazán. Ajá, con Morazán, entre otros, ¿no? Porque, y luego también en Sudamérica, como usted ha dicho, surgieron todos estos caudillos, como Santander, como San Martín, como O'Higgins, no sé si Artigas también en Uruguay, y Panamá todavía no se terminaba de desprender. Entonces, vamos a quedarnos allí, Panamá todavía agarradita y ya un poquito tambaleando si seguía o no con España, porque ya no le resultaba muy económicamente favorable a la clase que se beneficiaba con el libre comercio. Claro. En el siguiente bloque, no se lo pierdan, que viene ahora y viene bueno. Vamos a hacer ahora una pausa comercial, pero en el siguiente bloque el profesor nos va a explicar y nos va a leer los contenidos de las actas de independencia, y vamos a hablar de la Villa de los Santos, y vamos a hablar también, creo, de profesor de Rufino Alfaro, que eso es algo que los santeños seguramente están esperando que les expliquemos. Así que vámonos ahora a una pausa musical y volvemos enseguida. Oiga, la patria querida, no hay
Estamos de vuelta en este programa interesante, en este especial sobre la segunda parte de las bases históricas de nuestra nación panameña. Y conversando con el profesor Rommel Escarriola, una autoridad en la materia. No tanto así, no Él es muy humilde. Bájenme un poquito porque me da pena. Yo soy muy en eso. Antes de entrar nuevamente en materia, quiero decirle que Radio María tiene 22 años de evangelización en Panamá y que su misión está dirigida a aquellos hermanos que necesitan sentir esta compañía de la Iglesia y de nuestra Madre María. Anímate a formar parte de esta gran familia de Radio María. Entra a nuestra página web radiomaria.pa. En la sección de donaciones encontrarás diferentes maneras como tú puedes hacer tu pequeño aporte o tu gran aporte según tus posibilidades. Puedes aportar a través de banca en línea o como depósito en el banco. Puedes hacerlo a través de la Caja de Ahorros, del Banco General, del Banco Nacional, de Banismo y de Global Bank. También lo puedes hacer por Yapi, buscando en el directorio Radio María. Puedes hacerlo a través de los cajeros, de la red clave, opción donaciones, opción otros, y ahí te aparecerá Radio María. Puedes hacerlo también en las cajas de atención al cliente del machetazo que estén activas. También puedes hacerlo a través de iPago. Puedes hacer una promesa de donación en línea. Ingresas a radiomaria.pa/donaciones y llenas un formulario. También puedes hacerlo llamando al 260-9262. Igual lo puedes hacer con tarjeta de crédito en línea, ingresando a radiomaria.pa/tarjetas y llenas el formulario. Si tienes más dudas sobre las donaciones, puedes mandar tu mensaje al WhatsApp 64919193. Radio María también, así como el mes de la patria, estamos en el mes de la patria, también este es el mes de Radio María, porque ella lleva la buena noticia a nivel nacional, gracias a esa contribución que tú haces. Y te damos de antemano las gracias por ser también misionero junto a Radio María. Estamos aquí conversando con el profesor Rommel Escarriola sobre las bases históricas de nuestra nación en esta segunda parte del especial sobre específicamente el 28 de noviembre de 1821. Y hablábamos de cómo los aires de independencia llegaron al istmo casi al final del resto de las naciones hispanoamericanas y también la influencia que tuvo que España abolió ese, vamos a llamarle, cierto tratamiento especial que tenía Panamá en función de un libre comercio. Pero ahora el profesor nos ha traído un tesoro que lo va a compartir con ustedes. Y ese tesoro es, él tiene las actas de independencia y creo que va a comenzar con el 10 de noviembre, porque todos ustedes saben, y alguien dice, pero ¿qué pasó con Rufina Alfaro? Ella fue que un grito de independencia. Ella fue la que pegó el grito. Alguna gente me ha preguntado, ¿pero eso fue un grito de verdad? Eso se puede explicar. Y él nos va a hablar pues, sobre esa primera acta de independencia del 10 de noviembre. Adelante, profesor. Bueno, concretamente vamos a llegar al acta de independencia del 10 de noviembre, que la tengo aquí. ¿Por qué las causas de la independencia del 10 y no en la ciudad de Panamá? Por el motivo de que el pie de fuerza militar había bajado en ese sector debido a que los militares se habían trasladado a Panamá y después posteriormente a Sudamérica a apoyar a las luchas de independencia. A las luchas de independencia. Y debido a que el pie militar de fuerza estaba reducido, un grupo de santeños y especialmente una clase social muy definida de campesinos y pequeños propietarios son los que llevan a cabo el movimiento santeño. En la ciudad de Los Santos, dice el acta, voy a leer, no me agrada leerlo porque no sé, pero bueno, voy a leerlo. En la ciudad de Los Santos
noviembre 10 de 1821, el señor Julián Chávez, alcalde constitucional, primer nombrado presidente de este muy ilustre ayuntamiento, hizo convocar a la mayor parte de sus componentes y con los que suscribe, no habiendo, bueno, hablan de un personaje, el doctor José María Correoso, y plantean en el acta de independencia lo siguiente, que por todo ello, deseosos de vivir bajo el sistema republicano que sigue toda Colombia, anhela el mismo pueblo que esta villa, júrase la independencia del gobierno español con otras muchas razones, que al efecto profirió el señor presidente, que las oídas tuvieron a bien constituir. Bien, ellos declaran, estamos llevando a cabo un movimiento de independencia, pero bajo los principios republicanos, y hace bien claro aquí que sigue toda Colombia. Ya estamos viendo que los santeños se están vinculando a los principios republicanos de la división de los poderes en Colombia, que se estaban gestando también. Y además, hay algo muy importante aquí. Puesto que otra manera, podría decirse con certeza, era aventurar exponiéndose esta población a hacer frente no solo a los referidos pueblos, sino también a la capital, cuyo jefe es don José de Fábrega, tomaría providencias a fin de sujetar este paso, emplearía para ello todo cuanto tuviera a su alcance. Bien. ¿Quién es José de Fábrega? José de Fábrega es el militar dueño del latifundio veragüense, que era el que dirigía la tropa militar. Era panameño, pero dirigía la tropa militar en la ciudad de Panamá. Y los santeños dicen que a pesar de que José de Fábrega va a hacer todo lo posible por frenar este movimiento, siendo panameño, dirigiendo la tropa colombiana, la tropa española, ellos dicen que ellos van a defender con las armas. ¿Qué armas podían tener en ese momento los santeños y que iban a exponer su vida por la libertad y por la constitución de una república independiente? Es decir, que los santeños no confiaban que José de Fábrega fuese a apoyar un movimiento de independencia. Pero entre el 10 y el 28 transcurrieron solo 18 días. No solo eso, sino que José de Fábrega manda a 2 voceros para hacer cambiar la posición de los santeños. Y los santeños le dijeron, mire, no nos vamos a echar para atrás. Lo interesante, lo hermoso, lo curioso de este hecho es que no había un ejército armado en Los Santos. Sí. No tenían armería, pero tenían solo el sentimiento de poder enfrentar a una tropa española. Y si la tropa española llegaba a Los Santos, ahí iba a haber una masacre. O sea, la historia la tenemos que ver así. Iban a tomar preso, iban a fusilar a todo insurrecto que se oponía a la independencia. Más adelante dice, acto continuo, varios vecinos hicieron ver al ilustre ayuntamiento que supuesta la elección del comandante de armas en dicho don Segundo de Villarreal, es declarado comandante de armas, porque necesitaban una figura que tuviese la confianza para poder dirigir en esos momentos los destinos de Los Santos. Y más adelante también se hace el siguiente señalamiento. Cuerpo a conferirse al regido don Segundo el grado de coronel
a don Segundo de Villarreal se le da el grado de coronel, como en el efecto se le confirió ciertos individuos que le componen, que esta gracia sería aprobada por el excelentísimo señor presidente de Colombia. Es decir, que nombran a Segundo de Villarreal como comandante de armas, esperando que el presidente de la República de Colombia le diera el visto bueno a ese nombramiento. ¿Y Colombia se había independizado en qué fecha? Esto fue en 1821. ¿Y la independencia de Colombia ocurrió en qué fecha, profesor? Sí, un segundo que aquí viene una parte que Okay. es interesante, muy interesante. Dice aquí. Dice que los santeños hacen la invitación necesaria no solo a los pueblos de su partido, es decir, a los pueblos de los santos, sino también al ayuntamiento de la capital. No puede ser más claro. El documento, la historia se basa en documentos. O sea, los santeños le están diciendo a la capital que qué pasó. Pues, las expresiones tienen que ser así. ¿Qué pasó? Así es. ¿Qué han hecho ustedes con la independencia? Ya nosotros declaramos la independencia en Panamá. Sería el señor presidente. Es muy ilustramente, hiciese la invitación necesaria no solo al pueblo de su partido, sino también a los ayuntamientos de Panamá y la provincia. Miren, vamos a ver, ¿qué provincias eran? La provincia de Veraguas, la provincia de Alange, que queda en Chiriquí, y Natá. Son los tres pueblos principales en el siglo XIX, principios que eran cabeceras políticas y económicas en el siglo XIX. Y esta acta se llega a llevar a cabo, se llega a aprobar. Entonces, si esto se da el 10 de noviembre, vamos a ver cuál es la posición de la ciudad de Panamá y de los panameños y de los comerciantes en Panamá. Primero se habían unido con los españoles en base al decreto de libre comercio. Cuando vieron sus intereses económicos golpeados, entonces vieron la necesidad de llevar a cabo el movimiento de independencia que anteriormente estaban negando porque estaban usufructando económicamente beneficios económicos y sociales para ellos, no para el conjunto de la sociedad. Entonces, el 28 de noviembre se declara la independencia en Panamá. Pero la pregunta es, ¿hay una diferencia entre el movimiento santeño y el movimiento de la Villa de los Santos? Sí, lo hay. Porque uno de los próceres que firma incluso el acta de independencia, Mariano Arosemena, afirma en su obra Apuntamientos Históricos que el movimiento santeño es un movimiento irregular y deficiente. ¿Cómo tú vas a decir que es un movimiento irregular y deficiente cuando ellos dieron la cara primero, cuando expulsaron a las dos personas que fueron a convencerlo de que dejaran las armas? ¿Pero qué armas tenían si no tenían armas? Tenían solo la voluntad de la independencia, ¿no? El movimiento santeño estaba formado por gente campesinos de los y santos, pero también por gente del propietarios. pueblo. Mientras que el movimiento de independencia de la ciudad de Panamá estaba liderizado por los comerciantes de la zona de tránsito, aquellos que manejaban el cabotaje, aquellos que manejaban el comercio, aquellos que manejaban toda la traída de la alimentación del interior a Panamá. Por eso es que se refiere a Natá, porque Natá era un área muy importante en el siglo XIX, porque era como una hacienda de producción
de alimentos hacia la ciudad de Panamá. Y por eso le dice también a Veraguas ¿qué pasó con Veraguas? ¿Cuándo van a declarar la independencia? Bien, pero antes de que Veraguas declare la independencia, hay un acta muy poco conocida. Perdone, el acta de independencia de la ciudad de Panamá lo firma el José de Fábrega, el primero que firma. Finalmente se había opuesto y después lo firma. Sí, y después se voltea y le da la espalda a los españoles. El primero que firma es José de Fábrega. El segundo que firma es José Higinio Durán, que es el obispo de Panamá, y así sucesivamente Luis Lazo de la Vega y personas representativas de la ciudad. Pero el primero que firma es José de Fábrega, el que le mandó a unos emisarios para que echaran, para que no hicieran la revolución Digo, fue por conveniencia, ¿no? Claro. Pero después de que él firma el acta de independencia, adivinen qué es lo que pasa. Bueno, no, perdón, no debo decirle adivine porque no es cuestión de adivinanza. Se me salió. El hecho es de que después que se da la independencia, José de Fábrega sigue dirigiendo el ejército de Panamá. Muy conveniente, ¿no? Bien, Claro. ahora tenemos un acta de Portobelo del 29 de noviembre de 1821. Es el acta de Portobelo, porque tenemos que tener presente que Portobelo es una entrada de la costa hacia la ciudad de Panamá. Y iba a decir, adivinen. Bueno. Profesor, pero entonces varias ciudades o varios puntos estratégicos Sí. del país hicieron sus propias actas de declaración de independencia. Sí. Porque usted ha mencionado Sí. la de Los Santos, ha mencionado Portobelo, ha mencionado creo que también alguna en Chiriquí, Alange, ¿no? No, Sí. no estoy segura si fue Sí. Alange. Entonces quiere decir que eso era, como Panamá todavía no estaba realmente constituido como un país unificado, Claro. los diferentes sitios estratégicos proclamaban la independencia del país, pero sin estar todavía formando una república. Exactamente, esa es la conclusión a la cual yo quería que llegara. Exactamente, esa es la conclusión. Porque usted se podrá dar cuenta que los santeños le dicen a Natá, le dicen a Veraguas y le dicen a la ciudad de Panamá qué pasó. Pero hay algo, y Portobelo también, se da la independencia el 29 de noviembre de 1821. ¿Quién firma el acta de Portobelo? José de Fábrega. Pero hay un acta de independencia de Santiago de Veraguas, que es el acta más tardía. Y es el acta más tardía porque tiene una explicación. Porque José de Fábrega, que era el dueño del latifundio veragüense, controlaba el latifundio veragüense y todavía Fábrega estaba en una situación. ¿Me independizo o no me independizo? Claro, me independizo, pero yo quedo dirigiendo la tropa, pero no declara la independencia en Veragua, la declara exactamente, le voy a decir, el 1 de diciembre. Del 10 de diciembre al del 10 de noviembre, perdón, al 28 de noviembre y después al 29 de noviembre del acta de Portobelo, saltamos al 1 de diciembre, que es el acta de Santiago de Veragua, porque quien era el que dominaba la provincia de Santiago de Veragua era José de Fábrega. De Fábrega. ¿Ven cómo la historia se va desentrañando y no es una historia de fe? Hay que relacionar los distintos hechos. hechos. Es una historia de análisis. Y cuando le metemos el análisis a las cosas, saltan la gente y saltan las cosas. Bien. Profesor, disculpe, yo lo interrumpo porque sí. Con respecto al 10 de noviembre, usted sabe que la historia, como se enseña en los colegios, Sí. está muy marcada por el tema de los personajes, ¿verdad?
Entonces aquí hay un personaje que se ha enfatizado mucho, que es el personaje de Rufina Alfaro. Entonces, ¿qué nos puede contar sobre Rufina Alfaro y ese primer grito de independencia de los santos que ya usted nos ha explicado? Bueno, no hay, con toda la sinceridad y la razón, el sentido de la racionalidad que me hiciste, no hay un solo documento que demuestre la existencia de Rufina Alfaro. No hay partida de bautismo, no hay partida de matrimonio, no hay partida de defunción, no hay nada. Se ha estudiado, aquí varias personas, incluso hasta yo me he dedicado a hacer algunas pequeñas investigaciones en los archivos y en las bibliotecas donde están las gacetas oficiales. Desde 1821 hasta 1903 no existe en ninguna gaceta oficial el nombre de Rufina Alfaro. Entonces, es una leyenda. Hay un gran problema frente a eso. Entonces los santeños dicen que Rufina Alfaro obviamente existe como tal, pero hay varias opciones que uno trata de buscar en este momento. O fue una ficción, o fue un mito, o fue una mujer humilde que no fue, voy a ser muy racional y muy delicado en este análisis para no herir susceptibilidades de nadie, sino para llegar a un punto medio de coincidencia. No hay partida, no hay información, no hay documentos, ni en Panamá, ni en España, ni en ningún lado, ni en un solo periódico de Panamá. Ahora bien, si ella hizo el movimiento de independencia, ¿por qué no aparece en el acta? Yo tengo una explicación si es que fuera esa. Okay. Yo pienso que en una sociedad de hombres, donde solo los hombres importaban, digo, estamos hablando de 1821, incluso sí, todavía pasa, probablemente fuese muy extraño que una mujer liderizara algo, ¿no? Y no solamente una sociedad de hombres, pues también una sociedad muy patriarcal, muy machista. como se dice ahora actualmente, machista, ¿no? Digo, si eso, digamos, a mí no me extrañaría. Tampoco me extrañaría que en un país que todavía no era país, que todavía no era república, que todavía no tenía organizado sus archivos y que solamente probablemente estuviesen registrados los nacimientos, las defunciones y demás de la gente que tenía una importancia en la sociedad, alguien de un estrato bajo de repente no estuviese registrado. Digo, son cosas que yo simplemente las lanzo, no porque quiera que Rufina Alfaro necesariamente exista, sino porque pienso yo que lo entiendo, sí. Situaciones que pudieran ocurrir. Por lo menos yo estuve en los archivos de los santos. Yo estuve en los archivos de los santos revisando todos los libros de bautismo y me encontré con un fenómeno muy interesante sobre los bautismos. Hijo natural, hijo natural, hijo... Pero ¿qué pasó? ¿Y dónde está el papá? Y nada más apuntaban a la mamá, hijo natural, hijo natural. Pero varón. ¿Sí? No muchas hijas naturales. Mujer o varón. Pero eso fue una de las cosas que yo quedé como frío. Pero, ¿cómo hijo natural, hijo natural, hijo natural, hijo natural, hijo natural? Entonces, es muy... Bueno, vamos a mediar aquí. Vamos a decir que con todo el respeto posible de este programa académico, porque ya yo se lo mencioné a usted en la actividad anterior, que yo considero que estos actos tienen que ser eminentemente académicos para ilustrar, para formar con la mayor seriedad posible. Así es. Eso es lo que tiene que ser
ahora mismo este tipo de discusiones. No ese tipo de discusiones que pasan, bueno, ya usted sabe en la asamblea que todo el mundo se grita y todo el mundo pelea, ¿no? Aquí yo no quiero pelear con nadie, aquí yo quiero llegar a acuerdos precisos y concretos y que algo principal, que eduque a la sociedad. Si no educamos a la sociedad, entonces no estamos haciendo nada. Entonces estamos aquí de figurones tratando de hablar de historia y diciendo que somos las grandes cosas y no estamos educando a la sociedad. Y la función principal de uno es educar a la sociedad. Vamos a suponer que Rufina Alfaro no haya existido, que fue un mito. Bien, algunos historiadores me han dicho que posiblemente fue una mujer que no tenía recursos y eso mismo que usted plantea, que las mujeres no tenían una posición social importante. Sí la tenían. En la época de la colonia la tenían porque en Panamá Viejo habían mujeres dueñas de casas, dueñas de negocios y que está comprobada por documentos. Pero muy probable que vamos a dar la salida que haya sido una mujer humilde y que no se haya podido inscribir en la historia tal como ha sucedido, y yo le voy a decir una cosa, tal como ha sucedido en el presente, que han habido muchas mujeres extraordinarias en este país y no se le ha dado el reconocimiento adecuado ni muchos hombres. Maestros, profesores, médicos, acaban de morir 20 médicos panameños en el COVID. Y simplemente yo recibí, perdone que haga esta digresión, recibí los nombres en el WhatsApp. Sí, sí, yo también. Los recibí en el WhatsApp, cuando debió haber sido un acto solemne para rendir tributo y homenaje a esos médicos caídos. Bueno, no voy a entrar en esto porque me estaré disgregando y apartándome del punto. Pero el hecho es, si no existió y no hay prueba, la negamos totalmente, no existe. Pero el 10 de noviembre los santeños van a hacer una fiesta, bueno, antes la hacían, ahora con el COVID no que la vayan a hacer, ¿no? Y en Chorrera tampoco, porque no va a haber desfile. Pero ese sentimiento de pueblo va a estar en el interior de la conciencia de aquellos pobladores. Ahora bien, ¿qué es correcto? Eliminar de plano y de un plumazo, decir que no existen o decir que si no existió y cuestiona la nacionalidad panameña y muchos se disgustarán con lo que digo, entonces bienvenida la figura o el mito de Rufina Alfaro, porque cuestiona un sentimiento nacional. Que ese es el punto que yo estoy buscando. Estoy tratando de ir ahí, hacia ese punto. Sí. Profesor, ya está claro, en el imaginario Sí. popular, en el imaginario social, no solamente del pueblo de Los Santos, sino también del pueblo panameño en general, en ese imaginario hubo una figura femenina que Sí. se le puso un nombre y que fue como la primera que convocó para una independencia que fue casi que precursora, pero además de precursora, casi que forzó la independencia de Panamá de España, viniendo desde Panamá Metrópoli, y eso usted lo acaba de explicar muy bien, la manera como el general José de Fábrega cambió su posición, volteó la tortilla. No, todavía la gente cambia de posición a cada rato. Así es, así es. La gente salta de un partido para otro. Volviendo a este punto, yo tengo una pregunta o una pregunta reflexión. En el programa pasado lo hablamos, pero nuevamente retomarlo, que generalmente se está diciendo que, bueno, ni el movimiento de separación de Panamá de Colombia, ni tampoco la independencia de Panamá de España, fueron movimientos en los cuales hubo una lucha armada, o fueron movimientos incruentos, para decirlo de alguna manera. Se habla, usted nos explicará con más detalle,
de que, pues aquí lo que ocurrió en la independencia de Panamá de España, que se sobornó a la tropa realista, Sí, a la sí, tropa de España, para que desertara. sí, Que hubo una deserción masiva de soldados, que eran casi todas las fuerzas militares que quedaban en la ciudad, pero los comandaba José de Fábrega, ¿no? Entonces, sí. ¿qué hay de cierto en todo esto? Es muy cierto. A la tropa española se le pagó porque desertaran. Eh, y hay algunas explicaciones no muy ciertas en que si tú entregabas el fusil te daban más dinero y que te daban la oportunidad para quedarte en Panamá o para irte para España. Eso fue cierto, fue un soborno. Al igual que el 3 de noviembre se sobornó al coronel Eliseo Torres, que estaba en Colón, diciendo que él era el que iba a luchar por la patria colombiana, porque iba a luchar a favor de los generales Tovar y Amaya. Y cuando le dijeron, mira, aquí tenemos el dinero que te vamos a pagar a Eliseo Torres el 5 de noviembre, él se lo guardó en el bolsillo y dejó a los generales y se fue. Sí. La plata manda. Explíquenos un poquito más entonces ese movimiento del 28, si hay una tropa sobornada, significa que también hay quienes fueron los que los sobornaron. Bueno, Eso es entre ellos estaba Mariano Arosemena, que es uno de los que firma el Acta de Independencia de 1821, y estaba el hermano El Blas Arosemena, que fueron los principales eh, eh, que fueron los que recaudaron el dinero para eso. Sí, exactamente. quedaron esas personas y se convirtieron en panameños. ¿Quiénes, perdonen? La tropa española, los realistas. Bueno, ahora mismo no le puedo decir porque no tengo la información. No he encontrado información de quién se quedó o quién se fue. Pero sí que se le pagó y que la tropa desertó totalmente. Y eso dejó a España totalmente indefensa y se dio la proclamación. ¿Hubo cabildo o algo así para...? Sí, cómo no, claro que sí. En Penonové hubo un cabildo abierto donde se nombra a Segundo de Villarreal comandante de armas, y o sea, un cabildo abierto es donde las personas participan. Eso fue en 1810, en 1821 también hubo un cabildo en la ciudad de Panamá, pero entre la independencia del 10 y la independencia del 28, la que terminó dominando fue la independencia de la ciudad de Panamá. Y el presidente ese también fue un cabildo abierto, el del 28. Sí, cómo no, fue un cabildo y el presidente abierto. del cabildo se convirtió, digamos, en el gobernador de Panamá. No, trajeron a un oficial de apellido Carreño posteriormente para hacerse cargo de las cuestiones domésticas aquí en Panamá. Bueno, pues posteriormente Panamá evoluciona en 1830, ahí el intento separatista de José Domingo Espinar, que creo que la otra vez hablábamos, del 31 de Alzuro, del 40 de Tomás Herrera, y también pues la construcción del Estado Federal de Justo Arosemena. Profesor, antes de irnos a la siguiente pausa, yo quisiera que profundicemos un poquito más en cómo influyó, si es que influyó, la figura de Bolívar en la independencia de Panamá. ¿Quién era bolivariano entre las filas de los independentistas panameños? Claro que sí, se lo puedo responder. ¿Popular o no en esta independencia de España? Adelante. Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Hacemos la pausa o seguimos? No, antes de irnos a la pausa. Bueno, antes de irnos a la pausa, bien. Sí. Fueron bolivarianos aquí la gente del Arrabal de Santana, porque cuando Bolívar llega pues ya posteriormente a declarar la liberación de los esclavos, el Arrabal de Santana apoya a Bolívar, y una de las figuras representativas de ese movimiento fue el general José Domingo Espinar, que era de piel morena, y por ser de piel morena
estaba vinculado, y además nació en el Arrabal de Santana. Hay una cosa muy curiosa de José Domingo Espinar que creo, no me acuerdo si yo lo dije anteriormente. Primero, era ingeniero. Estudió ingeniería. Fue secretario privado del Libertador Simón Bolívar. ¿Usted cree que Bolívar hubiera puesto a cualquiera de secretario privado? Y fue médico. La tesis que él presentó fue escrita en latín. ¡Wow! Una mente brillante. Y lamentablemente, las clases de intramuros, principalmente el círculo ismeño, le cerraron las puertas a José Domingo Espinar, porque cuando José Domingo Espinar hace el golpe, lleva a cabo el golpe en 1830, él le pide que Bolívar sea el que dirija el Istmo de Panamá, pero ya Bolívar estaba totalmente agotado. Ya en 1830, ya la división de todas aquellas regiones que él había libertado, cada una de ellas estaba tomando sus causas distintas. Por eso que él tuvo que proclamar la Constitución bolivariana, que dicen que es una constitución muy férrea, muy fuerte, porque considero yo que eso era lo que él podía hacer en ese momento, poner su figura para cuestionar, pero las luchas internas de las fracciones políticas, de los militares, de los intereses económicos, disgregaron la gran patria del libertador Simón Bolívar. Es una pena, y de eso quiero hablar en el próximo segmento. Ahora sí, Joshua, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Ustedes no se vayan, esto se va a poner bueno. Vamos a hablar de Bolívar, vamos a hablar del Congreso Anfictiónico Sí. y de las palabras que Bolívar dijo allí en ese Congreso sobre Panamá. No, él no asistió. Bueno, vamos a hablar de lo que dijo Bolívar sobre Panamá y todo este Congreso que... En la Carta de Jamaica. Vamos con la pausa. Adelante. Para mi querido Panamá. ¡Wow, wow, wow! Ya era, oh, oh.
al ser de esta tierra ismeña y con el alma risueña, solo me queda decir gracias a Dios por permitir que yo fuera panameña. Panameño, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría y al tambor de la alegría, donde está la vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría y que viva, viva Panamá y ahora, viva Panamá y que viva, viva, viva Panamá y ahora, viva Panamá. Ya era, nos dejaron bella herencia los que aquella vez lucharon, fraternalmente lograron la anhelada independencia. Mantengamos esa esencia y el coraje de Urracá, porque donde el bien está, está la patria gloriosa. Honremos nuestra preciosa y querida Panamá. Por ahí mismo mejoranera, oh, 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 como te quiero yo. Y yo, oiga la patria querida, yo he de morirme por ella. Ay, mi vida. Entre fulgures de gloria nació la nueva nación, con armonía y unión alcanzamos la victoria. Grandes logros de una historia que un pueblo recordará y siempre defenderá con gallardía y empeño a nuestro terruño ismeño, nuestra patria Panamá, a nuestro terruño ismeño, nuestra patria Panamá. De la inspiración de Eric Tuñón. Estamos de regreso. Este es el programa que en Radio María tenemos sobre el 28 de noviembre, en este mes de la patria. Pero también noviembre, mes de la patria, también es el mes de Radio María, porque ella lleva la buena noticia a nivel nacional, gracias a tus contribuciones. Realiza tu aporte sin salir de tu casa. Lo puedes hacer si tienes tarjeta de crédito, Visa o Mastercard. Solo debes ingresar a nuestra página web radiomaria.pa/tarjetas y allí vas a encontrar un formulario, llénalo y coloca el monto que tu corazón te inspire a donar y listo. Gracias por ser misionero, misionera junto a Radio María. Bueno, nos quedamos en el segmento anterior en un punto muy importante. Ya se había proclamado la independencia de Panamá, sí, de España,
Ya lo había proclamado primero en Los Santos, lo habían proclamado en Portobelo, en Natá, en diferentes sitios del país, en Alange, incluso Sí. finalmente después de Panamá lo proclamaron en Veraguas, y estamos en un punto en que pues la pregunta final en ese momento era qué participación popular se había dado. Y nos explicaba el profesor Rommel de una figura muy importante que tuvo Panamá, que no se le ha dado el reconocimiento debido, que es el general Espinar, que era una persona muy instruida, que incluso fue secretario de Bolívar, y eso ante la pregunta de cuál fue la influencia que tuvo Bolívar en la independencia de Panamá. Yo puedo entender que tuvo mucha influencia a través de esta figura que fue su secretario, aunque no era muy querido por la clase más adinerada de Panamá, el señor, el general Espinar. Ahora, profesor Rommel, ¿qué pasó después del 28 de noviembre de 1821? ¿Cómo se tomó esa decisión de anexarnos a la Gran Colombia? ¿Por qué? Bueno, es que yo cuando leí el acta de independencia de la Villa de los Santos mencioné que textualmente que nosotros nos uníamos a los principios republicanos de Colombia, principalmente por la figura del libertador Simón Bolívar. Pero en la lucha política de toda región y de todo lugar y en todo tiempo, hay personas que cambian posiciones políticas por intereses económicos. Quienes llevaron o quienes respaldaron a la figura de Bolívar fue el Arrabal de Santana, ¿no? Y fue José Domingo Espinar, que fue secretario privado, médico del libertador Simón Bolívar, y que hizo un golpe en 1830 y llamó a Bolívar para que ocupara la presidencia en Panamá, y no se logró. Y eso tiene su explicación. Ya Bolívar estaba cansado, estaba enfermo de luchar. Un hombre que recorre todos los países prácticamente suramericanos con el ansia de libertad, y cuando logra la liberación de esos países, en vez de recibir el apoyo de esos sectores, todos le dan de espalda. Yo tengo aquí, si me permite, la historia clínica del Libertador. Esta escrita por el médico del Libertador Simón Bolívar. Ah, ya se me perdió la cosa, me iba a leer. Hombre, ¿qué pasó? Espérese un momento. Mientras le encuentra, profesor, la historia clínica del Libertador. No, no es la historia. No es la historia clínica, es cómo lo veían a él. Dice así: y sin embargo los detractores del Libertador vociferaban que no era estadista. No sé cuántas proclamas y cambios llevó ¿Qué a más cabo, estadistas quieren? porque no elaboró una constitución perfecta. Miren el argumento: no elaboró una constitución perfecta, porque ninguna constitución es perfecta, partiendo de ese hecho. Como traje a la medida para las nacionalidades incipientes, en nuestra condición de médicos, está hablando el médico del Libertador, no de sociólogos, que ni lo somos, ni lo pretendemos, solo abordamos el tema de ser inherente al estudio que nos ocupa, ya que la inteligencia del Libertador es blanco de apreciaciones injustas. Y además dice, el Libertador fue un discípulo de Rousseau, estudiaba la Constitución de los Estados Unidos, la inglesa, la consular, confrontaba dificultades en cuanto a la población, costumbres, medios, cultura, distancia y demás factores que a ningún legislador se le opusieron. Bolívar, imbuido en la máxima de Rousseau, trataba de hacer algo cónsono con los pueblos. Trataba de hacer algo cónsono con los pueblos, lo dice el médico de él. No lo está diciendo una persona extraña, porque una persona que lo estuvo tratando y estuvo cerca de él.
surgió la Constitución Bolivariana. El punto de discordia fue la Constitución Bolivariana. La Constitución Bolivariana como ensayo para la resignación de la República del Sur. Y fracasó como había fracasado cualquier otra persona. Cualquier otra persona hubiera fracasado en la obra de Bolívar. No es que Bolívar fracasó porque era Bolívar y tenía el estigma de haber fracasado. Es que cualquiera que hubieran puesto en ese puesto hubiera fracasado. Porque unir a todos los ejércitos dispersos después de la guerra y personas que luchan en las guerras y los intereses económicos y los intereses políticos y los intereses ideológicos, una sola persona lo logra hacer. Y no estamos hablando, mire, tomemos cualquier país de América o Centroamérica donde hay un presidente para ver si ese presidente puede gestionar a toda la sociedad. En una república, y ahora estamos hablando de varias repúblicas, ¿no? Surgió la Constitución Bolivariana como ensayo para la República del Sur y fracasó como había fracasado cualquiera otra. Muy fácil hubiera sido escribir una hermosísima, lo que prueba la buena fe del Libertador, más bien preocupado de lo práctico que de lo teórico. Ello demuestra además talento elevado y no mediana inteligencia. Mala o buena la Constitución bolivariana, lo cierto es que algo mucho peor, que ella rigió por largo tiempo en casi todas las naciones de nuestro continente. El genio político del Libertador expresado en la carta, ya me estoy emocionando, en la carta de Jamaica, dijo que el Istmo de Panamá sería la capital del continente americano y del mundo. En el discurso de Angostura no podía llevarse a la práctica. Es ahora, tras el esbozo de proyecciones panorámicas de la mentalidad sublime del Libertador, cuando sí podemos finalizar la disquisición en torno a la desopinada tesis sobre él, ¿no? La figura de él, entonces, en el Congreso Bolivariano de Panamá, que se lleva a cabo en junio de 1826, él plantea Usted dijo que él no llegó, no pudo llegar a ese... Él no llegó. ¿Y se sabe por qué? ¿Estaba enfermo o hubo alguna causa por la que no llegó? No llegó por compromisos políticos que tenía. Pero aquí en Panamá se lleva a cabo el Congreso Anfitriónico de Panamá. Pero él convocó el Congreso. Sí, por eso se dice el Congreso Bolivariano de Panamá. Entonces, ese Congreso logra elaborar unas actas de unificación de los pueblos latinoamericanos. Sería largo ahora mismo explicar el contenido de esas actas. Y hubo la discusión de representantes de diferentes países donde se planteaba el concepto de la unidad latinoamericana de Simón Bolívar. Mi reflexión frente a eso, muy particular, es que si nos hubiéramos unido al proyecto bolivariano, los países latinoamericanos no estuvieran tan desarmados al neoliberalismo y a las potencias que nos imponen hoy y nos segregan y nos quitan nuestros recursos económicos como nos quitaron el canal el 18 de noviembre de 1903. Una América Latina unida frente a la Santa Alianza y frente a los principios expansionistas de los Estados Unidos. Porque los Profesor, yo tengo que intervenir aquí porque no puedo dejar de hablar sobre este tema. Primera cosa, para mí la figura de Bolívar me merece todo el respeto. Para mí Bolívar fue un visionario. Fue una persona que, aunque hubiese salido de las clases altas en Venezuela, llegó a entender que los esclavos deberían ser liberados. Tenía un ideario político
que se podía percibir en su forma de escribir y que además le venía de las mejores ideas en ese momento en el mundo. Y que no era tan fácil como ahora, porque allá en ese tiempo no había internet. Y por otro lado, yo pienso que la idea de la unidad latinoamericana y la convocatoria de ese congreso, eso lo que realmente frustró la posibilidad de la unidad latinoamericana, como yo lo entiendo, ahí hay dos elementos que yo me gustaría que usted los comente. Uno es el caudillismo y la lucha por tener el poder de su pequeño pedacito por parte de los liderazgos particulares de estos caudillos que tenían pues un cierto renombre y que no querían estar bajo un paraguas que los limitara, que podía ser este paraguas de unidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, para mí, como lo he visto, no sé, usted me dirá si hay base histórica para afirmar eso, estaba presente también ya desde ese momento tanto Inglaterra como Estados Unidos con sus respectivos embajadores y emisarios, calentándole los oídos a estos caudillos para que no votaran a favor de una unidad latinoamericana, porque para estas potencias como Inglaterra y Estados Unidos era mucho más fácil negociar los recursos económicos con los países por separado. Y sí, lástima, me da mucha pena, pero parece que pisamos la cáscara, en el sentido de que nos resbalamos por ahí, por esa ansia de poder. Y creo que eso, usted me dirá si hay otra razón de mayor peso, pero, y claro, un Bolívar cansado, un Bolívar que había hecho tanto por esta América Latina unida y que ver esos resultados es como decir he arado en el mar, definitivamente. Y duele, ¿no? Duele porque el espíritu de Bolívar yo creo que está todavía vivo en mucha gente. Adelante, profesor, ya vio que tomé el programa y disculpe. Sí, ¿cuántos minutos nos quedan aproximadamente? Nos quedan 12 minutos. Bien. Hay algo una reflexión que yo se lo he dicho a mis estudiantes de secundaria. Creo que a un salón se lo dije la otra vez, porque había una joven venezolana en la escuela donde dictó clase. Yo le dije que yo estaba enamorado del libertador Simón Bolívar. Yo soy historiador por Simón Bolívar, porque mi papá, cuando yo estaba pequeño, lo contrató el gobierno de Venezuela. Y la única forma que yo podía comunicarme con mi papá era a través de cartas, no, porque yo ni siquiera sabía escribir, era a través de revistas. Existía una revista tricolor en Venezuela, que él siempre me enviaba, yo veía un hombre en caballo. Y dije, este hombre, ¿quién es el caballo? Y era Bolívar. Y de ahí él trajo una cantidad de libros que, además mi papá era profesor de historia también, y yo me dediqué también a la historia. Pero hay una reflexión muy, muy seria. Pero quizás es la reflexión más seria que yo he podido llegar. No, claro, todas mis reflexiones no son relajos, ¿no? Pero una de las cosas que yo al final de cuentas vi de Bolívar fue lo siguiente. Bolívar era un estadista. Bolívar hubiera podido seguir en su negocio, en sus haciendas, sin ningún problema. Y hubiese seguido ganando económicamente y siendo criollo y posteriormente pactando con el enemigo que era el Imperio Español. Pero sobre esa realidad social y política había un hombre inclaudicable, con principios propios y además, sobre todo, no era militar. Ahora voy a la siguiente reflexión. ¿Qué líder latinoamericano que no es militar llega a hacer la obra que hizo Simón Bolívar, no siendo militar?
Esa es la primera reflexión que yo tengo. ¿Qué líder latinoamericano llega redactando constituciones, decretos? Los tomos lastimosamente no puedo ir a la biblioteca a buscar los tomos de Oliari, que son los decretos del Libertador, ¿no? Bueno, aquí tengo el examen médico del doctor que atendió a Bolívar. No eres un hacendado, un hombre rico. Podías seguir en tu negocio y ganando plata. Y podías ser aliado de los españoles. Y no lo hiciste. Miren el primer punto. El segundo punto, liberas a todas las regiones no siendo militar. 2. Tercero, y esto no se va a volver a repetir más nunca, creo que en América Latina. El único hombre que yo conozco, quizás esté errado, que yo conozco, que haya luchado en una guerra con armas, muere solo, sin asistencia nada más de un médico, sí tener amigos. Incluso hubo intentos de asesinarlo. Y el día que muere en la cama, porque aquí están el informe médico del Libertador Simón Bolívar. La cama donde Bolívar murió era una cama prestada. Prestada, sí. La camisa con que Bolívar murió era una camisa prestada. Ahora, ¿qué líder latinoamericano llega a esa estatura moral de dignidad y de compromiso con sus principios y no va al juego de trastienda con el enemigo político para salvar sus intereses económicos? Esa es una reflexión. Ni su cama, ni su camisa eran de él. Eso dice mucho. Eso dice muchísimo de que él prácticamente toda su fortuna personal la invirtió en la lucha por la libertad de América Latina. Profesor, yo insisto en el tema, ya para terminar, nos falta poco, pero hay una frase de Bolívar, que no sé cuándo la dijo, pero sé que sí la dijo, que a mí me llama mucho la atención. Bueno, dirán que yo soy anti-norteamericana, pero lo que yo le planteaba de que los intereses de los ingleses y los norteamericanos influyeron sobre los caudillos latinoamericanos para que no se diera la unidad. Esta frase de Bolívar que dice así: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. No sé si eso lo dijo cuando fracasó ya la idea de la unidad latinoamericana. No sé en qué contexto lo dijo, pero es evidente que si el Libertador dijo eso, sus razones tenía para decirlo. Adelante, profesor. Ya nos quedan 9 minutitos. Bueno, no fue el único también que lo dijo. Fue este señor que está aquí, Justo Arosemena. Este es un pequeño estudio sobre los principios de la moral y política redactado en un catecismo por la Academia de Derecho Administrativo, que me dio la oportunidad de escribir este comentario a esto. También Justo Arosemena dijo: los yanquis han, parafraseando las palabras de Bolívar. De Arosemena, los yanquis han regado, han sido los que han atentado contra la democracia latinoamericana. Y ahora me dirán que Justo Arosemena era izquierdista, ¿no? Así es.
comprometidas con su país, son personas comprometidas con su realidad social, sobre todo. Y hay otra cosa. Miren, me ha salido de casualidad esto. Los dos murieron pobres. El testamento de Justo Arosemena, lo que le legaba a su familia eran los libros. Sí. Y era de una clase social, porque Justo Arosemena era hijo de Mariano Arosemena, el prócer de la independencia de 1821. Es decir, lástima que ahora sí se termina el programa ya. Sí se termina el programa. Justo Arosemena era prócer, hijo del prócer Mariano Arosemena, que llevó a cabo el movimiento de independencia y que sobornó a la tropa española. Y ojalá que puedan conseguir el testamento de él y le va a llamar la atención de que lo único que le pudo legar a su familia fueron libros. Un hombre con una ética Sí. intachable, definitivamente. En Panamá también tenemos gente así y eso no debemos olvidar. Y a Justo Arosemena no cree que a Justo Arosemena lo han tratado de tapar. Ciertos sectores sociales lo han tratado de tapar porque dice la verdad de las cosas. Bueno, profesor, se nos está acabando el tiempo, pero yo solamente quisiera, en estos 3 minutitos que nos quedan, si usted nos podría decir qué podemos aprender de esta última fase de la historia donde entra Bolívar y fracasa la unidad latinoamericana. ¿Qué podemos aprender para el momento actual en que estamos viviendo en estos momentos? Porque la historia es una maestra, la historia enseña. Sí. Primero, lo que libera a un pueblo es la educación. Olvídense de eso. Olvídense de las otras cosas. Lo que libera a un pueblo es la educación, te forma. Yo siempre he dicho últimamente, y cierro aquí, nosotros nunca nos enseñaron a decir buenos días, buenas tardes, cómo está en la escuela. Nos los enseñaron en nuestras casas. Y la educación empieza primero en casa y después en la escuela. Como dice el expresidente de Uruguay, no le pidas al docente tapar los agujeros del techo de la familia, porque las familias son los responsables y el Estado también. La educación libera, la educación forma. Yo en mis clases de filosofía de 5º año, una frase que siempre les digo a principio de clase: yo no les puedo enseñar nada. Y todos se me quedan viendo así cuando yo le mencioné la frase. No, yo no le puedo enseñar nada. Lo único que yo le puedo enseñar a ustedes es a pensar. Eso justamente era lo que iba a decir, profesor. La educación, pero una educación que nos enseñe el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de razonar, la capacidad de sacar lecciones de los hechos de la vida, la capacidad de analizar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. No una educación que simplemente memorice y simplemente sea el maestro que sabe y el niño que no sabe. Ese tipo de educación tampoco nos ayudaría mucho. Sí. Bueno, yo creo que hemos cumplido nuestro cometido de hacer también docencia con nuestros oyentes sobre todo lo relacionado como los antecedentes, los mismos hechos del 28 de noviembre y lo que ocurrió después del 28 de noviembre de la independencia de Panamá de España, incluyendo la anexión a Colombia, incluyendo el Congreso Bolivariano que se realizó en Panamá y también pues incluyendo el papel que jugaron las potencias extranjeras como Estados Unidos e Inglaterra en el fracaso de la unidad latinoamericana. Profesor, le agradecemos muchísimo aquí en Radio María por este tiempo que usted nos dedica, que de verdad es muy valioso para todos nuestros oyentes. Allí en el campo lo están escuchando, allá por todos estos lugares que usted ha mencionado, también lo están escuchando.
Así que muchísimas gracias. También a ti, Joshua, gracias por tu asistencia en las redes. Y a ustedes, queridos radioescuchas, también gracias por sintonizarnos. Les invitamos para que continúen sintonizando los distintos programas de Radio María en este mes de la patria. Hemos presentado el programa especial Bases Históricas de nuestro país, conducido por Diana Candanedo y el profesor Rommel Escarriola. Puedes volver a escuchar este programa ingresando a nuestro YouTube, Radio María Panamá. Cuando algunos siembran dudas, tú compartes confianza, mientras otros desaniman, tú transmites esperanza. Dibujando una sonrisa, sea de noche o de día.